Hola, bienvenidos a un nuevo video más, donde exploraremos uno de los procesos más fascinantes y antiguos del mundo, la elección de un nuevo papa en la Iglesia Católica. Este método, conocido como cónclave papal, ha permanecido prácticamente sin cambios durante más de 800 años. Hoy, desglosaremos paso a paso cómo funciona, su historia y algunos detalles curiosos que quizás no conocías. Además, hablaremos de los posibles candidatos para suceder al Papa Francisco, cuya delicada salud ha generado especulaciones sobre su sucesión. Acompáñanos hasta el final para tan interesante proceso. El cónclave es el proceso mediante el cual los cardenales de la Iglesia Católica eligen al nuevo Papa. La palabra cónclave proviene del latín cum clave, que significa bajo llave. Esto se debe a que, históricamente, los cardenales eran encerrados hasta que llegaban a un consenso. Este sistema se estableció en el siglo XIII para evitar elecciones interminables y garantizar que la decisión fuera tomada de manera eficiente y sin interferencias externas. Según las reglas actuales, solo los cardenales menores de 80 años tienen derecho a votar. Aunque técnicamente cualquier hombre católico puede ser elegido papa, en la práctica, siempre ha sido un cardenal quien asume el pontificado. No existe una edad máxima para ser elegido, pero la edad sí es un factor importante. Por ejemplo, el Papa Francisco tenía 76 años cuando fue elegido en 2013, y actualmente tiene 88 años. Benedicto XVI tenía 78 años al asumir el cargo y renunció a los 85 años, algo inusual en la historia reciente de la Iglesia. El proceso comienza con una misa especial en la mañana, donde los cardenales piden la guía del Espíritu Santo para tomar la decisión correcta. Luego, los 120 cardenales con derecho a voto se reúnen en la Capilla Sixtina, lugar donde se celebran los cónclaves desde 1858. Aquí, se pronuncia la frase extra omnes, que significa fuera todos, indicando que cualquier persona ajena al cónclave debe abandonar la sala. Una vez encerrados, los cardenales inician las votaciones. Cada uno escribe el nombre de su candidato en una papeleta, siguiendo un sistema secreto establecido por el Papa Gregorio XV en 1621 para evitar influencias externas. Este sistema garantiza la transparencia y la independencia del proceso. Para que un candidato sea elegido, debe obtener al menos 2/3 de los votos. Si en las primeras rondas no se alcanza esta mayoría, las votaciones continúan hasta que un candidato logre el consenso necesario. Durante este proceso, los cardenales combinan discursos, reflexiones, oraciones y en ocasiones negociaciones políticas. El resultado de cada votación se comunica al mundo exterior a través del humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Humo negro indica que no se ha llegado a un consenso. Humo blanco anuncia que se ha elegido un nuevo papa. Este sistema de humo se ha utilizado desde el siglo XIX y es uno de los momentos más emocionantes y simbólicos del proceso. El cónclave más extenso ocurrió a finales del siglo XIII y duró casi 3 años. Este prolongado proceso fue el resultado de intensos conflictos políticos internos, y durante él fallecieron 3 cardenales electores. Finalmente, los ciudadanos de la ciudad donde se realizaba el cónclave decidieron encerrar a los cardenales y reducirles la comida hasta que llegaran a un acuerdo. Así nació la tradición del cónclave bajo llave. Cuando un candidato obtiene los votos necesarios, el cardenal decano le pregunta si acepta el cargo. Si lo hace, elige un nombre papal. Curiosamente, ningún papa ha adoptado el nombre de Pedro, debido a una antigua profecía que vincula este nombre con el fin del mundo. Tras aceptar, el nuevo papa se retira a la Sala de las Lágrimas, llamada así por la emoción que suele acompañar este momento, para vestirse con la túnica blanca y las zapatillas rojas. Finalmente, el nuevo pontífice se presenta ante la multitud en la plaza de San Pedro, donde se pronuncia la histórica frase «Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam». Les anuncio una gran alegría. ¡Tenemos papa! La salud del Papa Francisco ha sido un tema de preocupación en los últimos años,
En febrero de 2025, fue hospitalizado debido a una neumonía bilateral, lo que ha intensificado las discusiones sobre su posible sucesión. A sus 88 años, la comunidad católica y el Vaticano ya contemplan diversos candidatos que podrían asumir el liderazgo de la Iglesia. A continuación, te presentamos algunos de los nombres que suenan con más fuerza para suceder al Papa Francisco. 1. Pietro Parolin, italiano de 70 años, actual secretario de Estado del Vaticano. Es conocido por su habilidad diplomática y se le considera un candidato de continuidad moderada. 2. Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, Italia, de 69 años. Pertenece a la comunidad de San Egidio y es reconocido por su enfoque pastoral cercano y su trabajo en mediación de conflictos. 3. Luis Antonio Tagle, filipino de 67 años, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Representa al sector progresista de la Iglesia y es valorado por su carisma y conexión con las comunidades asiáticas. 4. Peter Turkson, cardenal ganés de 76 años. Ha ocupado cargos importantes en el Vaticano y es visto como un posible primer papa africano en la era moderna. 5. Raymond Leo Burke, estadounidense de 76 años, conocido por su postura conservadora y críticas al Papa Francisco. Su elección podría indicar un giro hacia posiciones más tradicionales. La composición actual del colegio cardenalicio es diversa, con 138 cardenales de 71 países. Esta diversidad añade complejidad a las predicciones sobre el próximo pontífice. Además, las divisiones internas entre sectores conservadores y reformistas podrían influir significativamente en el cónclave. Según expertos, el próximo papa podría estar más cercano a la línea progresista de Francisco, dado que un porcentaje significativo de los cardenales se identifica con esa orientación. Sin embargo, como siempre, la elección de un nuevo papa es un proceso complejo y reservado, y cualquier predicción debe tomarse con cautela. El cónclave papal es un proceso lleno de tradición, simbolismo y misterio. A lo largo de los siglos, ha demostrado ser un sistema eficaz para elegir al líder de una de las instituciones más antiguas e influyentes del mundo. Con la salud del Papa Francisco en el centro de las discusiones, el próximo cónclave podría marcar un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué opinas de este proceso? ¿Crees que el próximo Papa continuará la línea de Francisco o habrá un cambio de rumbo? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de importancia. Gracias por tu visita. Hasta la próxima.